Diputada Giles, por eso le quería preguntar qué le pareció a usted la reacción que tuvo el candidato Sichel cuando le consultan si él había retirado o no el 10% de la AFP, el primero. A mí me parece muy lamentable. Yo creo que el primer error que cometió Sichel en el cuarto retiro fue haber amenazado a sus parlamentarios. La verdad es que hasta ese momento yo me enfrentaba fundamentalmente al desgobierno, que era quien se oponía al cuarto retiro como a todos los demás. Sin embargo, en esta oportunidad el desgobierno utilizó una estrategia distinta. Primero tiró a los llamados especialistas, a Mario Marcel a la cabeza y a los supuestos expertos económicos, ya a ser los principales personas que combaten el cuarto retiro. En eso hubo un cambio en la estrategia. Y luego lo primero que hace Sichel, cuando esto se pone en tabla, acuérdense que nos demoramos casi 3 meses en que se pusiera en tabla este retiro que era inaceptable para todo el mundo. En ese momento amenaza públicamente a sus parlamentarios. Y yo creo que ahí Sichel se equivocó muy gravemente y se puso en una posición que hace que, francamente, la posibilidad de que haya hecho el retiro es una inmoralidad mayúscula, que yo creo que lo inhabilita incluso para ser candidato presidencial desde el punto de vista moral, si bien no es legal. Pero esto lo profundiza escapando de la prensa. ¿Ya? Que es muy absurdo porque va a tener que... es una información que se va a conocer. Era mejor pero aún más grave que eso, mire, de alguna manera... Ya hay algunos medios, diputada, como El Ciudadano... De alguna manera, incluso afortunadamente para mí, para nosotros, para el cuarto retiro, el gobierno ha tenido que dividir sus fuerzas, porque yo entiendo que está tremendamente preocupado los personeros de gobierno de que no se conozca de otros personeros, incluso de más alto rango probablemente, que según algunos trascendidos se va a conocer en las próximas horas que también sacaron el 10%. O sea, más alto que un ministro sería el presidente de la República. Y que no creo, ya cerramos por fuera. Y que es quien ha tomado la bandera de negarse a las políticas de los retiros, del primero, segundo y del tercero y el cuarto también. Sería, la verdad... No, ahí sí que ya estamos todos locos. Sí, claro, cerramos por fuera, pero bueno. Mire, yo le quiero compartir a la gente, diputada, lo que publica elciudadano.com en base a información vertida por el portal Cambio 21. Ellos dicen que, súper locura, Sichel habría retirado fondos AFP pese a ser firme opositor de los retiros. De acuerdo a los datos revelados, Sichel habría recibido el primer pago del 10% el 13 de agosto del 2020 por un monto de 2.165.321, mientras que el segundo pago se habría concretado el 3 de septiembre por un monto muy similar, prácticamente idéntico, 4.199.000 pesos en total. ¿En esa fecha él dónde estaba trabajando? ¿En el ministerio o estaba en Banco Estado? Agosto, septiembre de 2020. Y si no me falla la memoria, ya era presidente del Banco Estado. Sí, yo también tengo esa impresión. Y no digamos que en el Banco Estado... No podría... Pamela. Sí, yo me he preguntado, y es una pregunta, ¿qué pasa efectivamente con el presidente? ¿Qué pasa con la primera dama, Cecilia Morel, respecto del primer retiro? Hay que recordar que el único retiro que esas autoridades de gobierno pudieran haber hecho es el primero. Sí, porque el segundo y el tercero no podían. Es tan inmoral, en realidad, el que autoridades que ganan 20 millones de pesos, como el caso del directorio de Codelco, por ejemplo, o como el caso de Catherine Martorell, que era la persona que llamaba, entiendo que en los últimos días no lo ha hecho, no ha tenido cara probablemente, a los parlamentarios para amenazarlos. Ella era la persona con esa tarea, digamos, amenazar a sus parlamentarios. Que ganaba 10 millones de pesos como subsecretaria. Entonces, cuando personas que ganan esa cantidad retiran el 10%, hay que decir que eso fue posible solamente en la mayoría de los casos en el primer retiro, porque desde el segundo retiro presentamos una indicación justamente para evitar, en primer lugar, que los parlamentarios que estábamos legislando sobre eso pudiéramos sacar fondos de pensiones y todas las demás autoridades de gobierno. ¿Cuál era el corazón de esa? Son personas que evidentemente no lo necesitan, pero además de eso, por el conflicto de interés que significa el legislar y votar a la vez por una medida en que en el fondo tú estarías legislando para ir a sacar los fondos de uno.
Ya. ¿Me entiendes? Entonces es inadmisible desde todo punto de vista una Ahora, situación de ese diputada, tipo. usted deja entrever y... Yo me pregunto también Mario Marcel, ¿por qué ha estado tan callado en las últimas horas? ¿Cómo? Mario Marcel, que ha amenazado con las penas del infierno por el cuarto retiro. Yo me imagino que no habrá sacado el retiro él, ¿no? Pero sería bueno saberlo. Pero para usted, porque lo ha dejado entrever, ¿la primera dama o el presidente podrían haber hecho el primer retiro? ¿Tiene información respecto a eso? Desde el punto de vista legal ellos podrían haberlo hecho y a mí me parece que en la situación en que estamos sería necesario saberlo, incluso que sería muy necesario saberlo antes de que se vote el retiro esta tarde, ¿ya? Entiendo que ha habido todo tipo de pautas suspendidas, incluso en viaje, ¿ya? Para no tener contacto con la prensa. Entonces a mí me parece que es al menos una pregunta legítima. Sí. Por supuesto que ahora, sí. Pero me parece que sería sumamente importante que todos los ministros de Estado, todos los subsecretarios, todos los diputados, por supuesto, todos los diputados que van a votar, la primera dama, transparentaran, ojalá antes de esta votación, para que todos los chilenos sepamos si es que la economía va a colapsar con el cuarto retiro solamente cuando es un retiro para los pobres y los que lo necesitan, y cuando es un retiro para los ricos, para los que reciben 20 millones de pesos, 10 millones de pesos y son ministros de Estado, ahí no colapsa la economía. Es que sería bien ni hay que preocuparse de las pensiones futuras, Pamela, ni hay ninguno de esos argumentos. Sería bien impresentable. Yo me acuerdo cuando se estaba discutiendo el primer retiro. Sería bien impresentable, a ver, sería legal, pero sería impresentable que la primera dama o que el presidente o que otros ministros que estaban en el ejercicio hayan retirado el primer 10%. Si bien es legal, sería impresentable. ¿En qué sentido? Ellos hablaron de convicciones. Sí. Convicciones, de que había que defender las convicciones y que las convicciones se defendían siempre, por eso rechazaban el primer retiro. Entonces, ¿en qué pie queda un ministro que habla de convicciones, que su convicción es rechazar el primer retiro y después cuando tiene la opción va corriendo a retirar su 10% de la AFP? Claro. Es absurdo, o sea, es como el padre Gatica, predica pero no practica. El conflicto es ético-moral, es muy profundo, es muy profundo. ¿Qué credibilidad o con qué pie le creo yo a él que realmente no le estaban cuidando los intereses de la AFP? Que realmente creen que era una mala política económica y para las personas, para sus pensiones futuros, y no era que tenían intereses ocultos, porque si lo creían realmente y estaban realmente convencidos, porque esa es la discusión, Pamela, en el primer retiro, las convicciones. Entonces, de verdad, quedamos en un pie en que uno se empieza a cuestionar y decir, estamos todos mal. Hay un viejo dicho popular que habla de un cura que predica con ciertas cosas en la mano. Bueno, esto sería gobernar un poquito de manera similar. Sería bien impresentable, insisto, desde lo ético y lo moral, no desde lo legal, porque si aquí desde la coherencia. Aquí la pelea que se ha dado es decir realmente de qué son los fondos. Los fondos son de todos los chilenos que los hemos ahorrado. Esa es la discusión que se ha instalado y esa es la conversación, ese es el convencimiento al cual el país ha llegado. Y ellos están tocando plata que es de ellos. Eso está perfecto, pero tú no puedes salir a batallar, a ir al Tribunal Constitucional, a mover toda la institucionalidad nacional para decir esto no se puede hacer y pero yo lo hago. Hacerlo. Es que por eso yo te digo, más allá de cualquier cosa, que hay un tema de coherencia, de congruencia, que es algo que lamentablemente en nuestro país hemos perdido mucho. Decimos algo y hacemos otra cosa. Exacto. Tenemos un doble discurso asqueroso. Entonces, si yo he batallado públicamente porque creo realmente por convicciones, no es una palabra que esté poniendo yo, ellos hablaban de las convicciones en el primer retiro y después posteriormente van en masa a cobrar este primer retiro, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el doble, el discurso? ¿En qué pie quedan esas personas como futuros políticos, futuras autoridades? Porque está bien, estaban en el ministerio, eran ministros, fueron elegidos por presidente, pero hay varios de ellos que se están postulando a otros cargos también. Porque por estas cosas, Juli, nadie les cree. Ahora, pregunta para la diputada, ¿hay alguna manera en que la institucionalidad permita saber si estas autoridades retiraron o no sus fondos de pensiones? Bueno, esa es una información en principio privada, pero a mí me parece que es una obligación de transparencia y como les digo, lo que sí me consta es que hay innumerables esfuerzos que han sido de alguna manera ventajosos para mí porque han dejado un poquito la presión hacia los diputados de derecha, las autoridades de gobierno que están preocupadas de este tema.
y han dejado un poco más tranquilos a los diputados que van a votar a favor del cuarto retiro, porque el gobierno está centralmente preocupado de que no se conozca la catarata de autoridades que vendría. Y a mí me gustaría justamente que esto se transparentara antes. Yo creo que sería muy importante que antes de que se produzca la votación de hoy, se conociera si el presidente, si la primera dama, si los ministros, si Mario Marcel hizo retiro. Mario Marcel eventualmente podría haber hecho más de algún retiro, porque no me acuerdo si exactamente él estaba incluido dentro de las autoridades a las que le queda prohibida por una indicación que presentamos desde el segundo retiro en adelante, hacer retiros. Entonces, efectivamente, yo creo que es legal, y se ha insistido en eso, sí, es legal, pero es inmoral. Es que, ¿sabes qué? Inmoral. A ver, yo creo que, completamente según entiendo, inmoral. Pamela, la primera dama no recibe un sueldo. La primera dama no... ¿Sí o no? No, yo tengo entendido que no recibe un sueldo y que si ella... primera dama. No, claro, pero por eso... ¿Ah? Es ad honorem. Por eso, a eso voy. Entonces, si ella quiere destinar plata porque la fortuna es de su marido, anda a saber tú, y lo saca. Pero ella yo no la he visto públicamente haciendo un harakiri contra los retiros, contra la AFP, salvo con los extraterrestres, los alienígenas que llegaron, vámonos arrancando, y que hay que compartir los privilegios. Pero a ella yo no la he visto en un rol tan activo en contra. ¿A ti te parece, Julita, que periodísticamente no es interesante? Sí, pero encontraría... ¿No es más que interesante, necesario saber cuál ha sido el comportamiento ético de las autoridades? Absolutamente, pero la primera dama yo creo que es distinto. Ahora, sí el presidente de la República, sí el presidente del Banco Central, en eso comparto plenamente contigo, sí todos los ministros y subsecretarios que hablaron, que despotricaron en contra de los retiros, deben transparentar, absolutamente. La primera dama, no sé, es como la señora D en el fondo que está ahí. No por su cargo, pero si nos vamos a la raíz, podríamos preguntarnos, ¿bajo qué figura cotizó la primera dama alguna vez? Si ella yo no le conozco un trabajo. No sé yo. Entonces, ahí también hay figuras extrañas. Yo creo que también es muy importante... Diputada. Saber cuáles diputados hicieron el primer retiro. Porque quizás pudiera comprenderse que un diputado que va a votar favorablemente hubiera hecho el primer retiro. Yo no lo comparto, pero quizás podría... Pero que un diputado que va a votar en contra del cuarto retiro hoy día en la tarde, en pocas horas más, es decir, un diputado que le niega la posibilidad a los ciudadanos que están pidiendo, porque no es un secreto para nadie que esta es la principal reivindicación del país y que es la principal preocupación de cada una de las personas, es mucho más importante que la presidencial o que cualquier otro fenómeno, este cuarto retiro. Entonces, esos diputados que le están negando la posibilidad a la gente de tener acceso en una crisis pandémica, que además se va a profundizar en los próximos días porque va creciendo el contagio por Delta de manera bien peligrosa. Ellos le niegan a la ciudadanía, pero ellos hicieron el primer retiro, que era el que podían hacer, y probablemente si hubieran podido hacer el segundo y el tercero también lo habrían hecho. Es decir, yo creo que es una información relevante. Sí, claro. Sobre todo cuando hoy día lo que exige la ciudadanía son estándares éticos de la mayor altura.